hace años los viejos hablaban de esta profecía del cóndor y el águila, ¿no es cierto?, de la conexión entre el norte y el sur, donde las personas de distintos colores, de distintas tradiciones se han reunido nuevamente. Y yo creo que estamos siendo partícipes de eso, estamos viviendo eso y estamos viendo eso un poco más allá, digamos. Mi nombre es Manuel O'Brien, nací en Santiago de Chile, al lado de la cordillera de los Andes, por el año 80, por lo tanto tengo 44 años. Desde ahí vengo y voy y espero ser una buena inspiración para los hijos de mis hijos, si es que ellos deciden tener hijos. Es decir, dejar algo bueno para las generaciones que vienen adelante. Diría que eso sería una inspiración y hacia allá estoy intentando caminar. Un papá de dos bellos pequeños niños, uno de 2 años y medio, otro de 10 meses, junto con mi esposa, o sea, vine en familia. Eh, y vengo principalmente en representación de una organización que se llama Raíces de la Tierra, es por eso que estoy acá, en la cual trabajamos con muchos líderes nativos de distintos lugares del mundo y tenemos bajo nuestro cuidado un fuego. Esto quiere decir una forma de hacer la ceremonia del temazcal, de la danza del sol, de la kiva y de la búsqueda de visión. Yo diría que esa es la versión con la cual se encuentran de Manu acá, porque esa es la que en el fondo tiene los recursos, las palabras, los conceptos, las ideas, la experiencia para contribuir con algo en este encuentro. ¿Sí? Genial. Ahora, desde ahí, ¿por qué este tipo de eventos y de encuentros son importantes para nuestras comunidades inmediatas? Sí. Yo veo que acá, a ver, yo la verdad, bueno, como dije al principio, soy chileno, ¿no? Conozco México hace bastantes años, tengo hijos mexicanos, pero más atrás, hace unos 23 años, fue la primera vez que vine a Tulum. En ese tiempo Tulum, si vamos a hablar de comunidad como cercana, era una cosa muy distinta, ¿no? Estaba la pirámide, en ese tiempo vine con un grupo de gente que trabajaba y que sigue trabajando en pos de lo que llaman la toltequidad. Y lo que hacíamos principalmente era dejar un rezo en estas pirámides. Era un cuarzo, me acuerdo, y le hacíamos algunas danzas, una cosa así. Y eso lo hicimos en la península acá por Yucatán, en distintos lugares. Uxmal, en Campeche, en Etznav, lugares así. Y entre los cuales estuvo Tulum. Tulum me dejó una impresión de un lugar que tiene una medicina de curación, se podría decir emocional, de curación medicinal. Los viejos mayas, que eran de esas tradiciones, lo que habían contado era que la gente se podía sanar con solo mirar el reflejo del sol en estas aguas o solo frotar la arena en su piel. Y yo sí creo que eso es algo de lo que anida aquí y algo de lo que vive acá. Entonces, pasando a la pregunta sobre la comunidad inmediata, veo que ahora, después de 20 años, ha cambiado mucho. Ha habido también una irrupción inmobiliaria importante, desarrollos, ¿no es cierto?, urbanos, que eso atenta igual contra el equilibrio ecológico, el equilibrio comunitario. Y en eso yo creo que Restaura marca una diferencia con la cual yo gratamente me he encontrado, que independiente de que sea un festival, los festivales pueden seguir fines de lucro y todo eso, porque eso es así, sí se prestan un espacio donde está muy en armonía con el entorno ecológico, el cómo está construido el espacio acá, y también el tipo de actividad que se está haciendo es sana, es nutritiva, se incorpora un buen mensaje para las personas que vienen, se incorpora a representantes de distintas comunidades nativas que antiguamente los ancianos eran reconocidos como los estandartes, digamos, de las comunidades a quienes se les consultaba su palabra, su indicación. Y acá tenemos gente que es de esta zona y que pueden dar su palabra y por lo tanto generar esa apertura y ese orgullo hacia la tradición. Yo creo que eso es positivo. Me recordó también, por ejemplo, por nombrar una experiencia positiva, que tiene otra escala y todo, al Festival Cumbre Tajín, que lleva ya como unos 12 años y que desarrolló un modelo mucho más fuerte con las comunidades, pero bueno, yo creo que la inspiración y el tipo de propósito está ahí en Restaura. Es súper similar. Ok, excelente, muy completo el valor que detectas que agrega un festival como este.
Siguiente, el problema más importante que detectas dentro de tu comunidad inmediata. ¿Cuál sería una problemática, la que más te preocupa, la que más te molesta? Voy a hablar algo súper personal. ¿Ok? Comunidad inmediata, así inmediata, muy inmediata. La primera comunidad es la familia, diría yo. Y ahí, por ejemplo, lamentablemente la madre, mi suegra, por ejemplo, sufre un cáncer. Que es una enfermedad, por eso que tiene yo creo que una indicación a nivel de cultura occidental y a nivel familiar muy fuerte. Lo he encontrado en muchos lugares, en muchas personas me he dado cuenta que es una de las mayores epidemias. De lo poco que he estudiado el tema, porque no soy un experto, pero igualmente me interesa, y yo creo que tiene que ver con los cambios de hábitos de los últimos 60 años de esta cultura occidental en torno al tipo de alimentación, en torno al tipo de convivencia con ciertos tóxicos en el ambiente, en las ciudades. Y yo creo que es un problema importante que aqueja a la población mundial. Yo no sé si se está atendiendo. Eso diría como quizás un tema que puede ser a nivel micro y macro. Otro tema que yo creo que es más un poco lo que me ha tocado ver en las comunidades de abuelos con los cuales trabajo y que siempre ellos traen el mismo tema, es el problema del agua. Hace mucho tiempo se está hablando de la escasez hídrica, de la dificultad para acceder a los recursos hídricos, de la importancia de que el agua es la vida. Y es como este cuento que viene el lobo y de repente el lobo ya llegó. O sea, hay comunidades, y quizás lo han visto en las noticias, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en la misma Ciudad de México, que está presentando unas complejidades muy importantes. Entonces, ahí yo creo que tenemos que aspirar a que los tomadores de decisión hagan ese clic como hacían los abuelos antes de pensar en lo mejor para las comunidades, no en lo mejor para sus bolsillos o en lo mejor para unos pocos, digamos, sino que para la humanidad en su conjunto. Yo creo que cada vez más este tipo de dificultades nos están acercando a entender la necesidad de pensar holísticamente, de pensar en todos, de pensar en la comunidad humana, digamos. Tengo una relación de muy fuerte de confianza, por ejemplo, con los Oglala Lakota de hace años y su problema es el agua. Una relación de confianza con gente en vía guaraní y el problema es el agua. En distintas partes de la geografía de toda América el problema es el agua. Se encuentran siempre en esta disyuntiva entre lo que es, por así decirlo, el progreso entendido como la necesidad de romper espacios y utilizar el agua para hacer crecer, no sé, ciudades, por ejemplo, o hacer crecer proyectos mineros, versus que sea utilizada en la herramienta que lo que es la vida, ¿no? En Claro. la base de la vida. Sí. Hey, ¿cómo están? Una breve pausa para que puedan digerir y absorber un poco mejor este contenido. Yo soy Héctor Escajadillo, la persona que está detrás de estas entrevistas. Hago un podcast que se llama Con los pies en la tierra y ahora estoy muy contento de contarles que voy a estar compartiendo música. Así que si les gusta el proyecto, suscríbanse en todas las plataformas y todas las redes sociales @Héctor Escajadillo para que no se pierdan absolutamente nada y compartan si es que les gusta esto que ven y escuchan. Quiero decirles también que estos contenidos fueron grabados en Ical, un hotel muy bonito en Tulum, en uno de los encuentros que ellos realizan todos los años, que se llama Restaura, que tiene como columna vertebral todos los saberes ancestrales. Entonces, si les gusta esto que están escuchando y por ahí les interesa, quédense hasta el final para que escuchen de qué se trata este encuentro. Y bueno, los dejo continuar con el contenido. Cámara, que estén muy bien. Si tuvieras que titular este episodio de la humanidad, si fuera una serie de televisión, este episodio que te tocó vivir, que te tocó, ¿cómo se llamaría este? Wow. La veo como una pregunta media cósmica, está interesante porque te hace situarte como en una perspectiva amplia. Eh, yo diría, eh, estaría en la época del darse cuenta. Darse cuenta en el sentido, no de despertar, porque me suena un poco cliché. Entonces, el darse cuenta indica esta capacidad que están teniendo muchas, cientos, si no miles de personas, de ir entendiendo dónde están parados, de ir entendiendo cuáles son los desafíos que tenemos, de ir entendiendo cuáles son las inspiraciones que tenemos, de ir entendiendo cuáles son las huellas que dejaron los que estuvieron antes que nosotros, para decirnos, oye, esta cosa iba por acá y no por acá. Ese darse cuenta, ese proceso de conciencia, yo creo que se está viviendo en todos los niveles, en términos de el desarrollo científico, en términos del desarrollo de las grandes empresas, incluso en términos del desarrollo
de las comunidades entendidas como familias o como colectivos humanos en ciertos territorios. Sí, y también, bueno, y porque lo estoy hablando desde mí, ese darse cuenta, yo creo, es una inspiración de lo que uno puede llevar adelante en su vida, ¿no? De ir siempre aprendiendo, siempre te estás dando cuenta de algo nuevo. Y ese progreso yo creo que enmarcaría lo que me ayuda a nombrar esta época en la cual vivo. ¿Por qué tú te acercaste al conocimiento de la sabiduría ancestral? ¿Y por qué crees que es tendencia? Sí. A ver, lo primero es, a mí me llevó, yo pasé por un momento difícil en mi vida, chavo, digamos, 15 años, eh, donde consumía bastantes drogas eh, y necesitaba algo, yo creo que me hiciera recapitular, despertar, despabilar, como decimos en Chile, como de un pavo, ¿no? Sí, un guajolote y pegarle un despabilar, salir de ahí y conocí el temazcal en particular y fui conociendo un modo de hacer las cosas que me daba una línea, ¿no? Y esa línea me ayudó a alejarme de ciertas prácticas que no me hacían bien, la verdad. Yo creo que ese es el primer inicio y puedes encontrar, yo creo, esa experiencia, por así decirlo, de un pequeño trauma, un pequeño dolor en casi todos los que entran en los caminos espirituales o en los caminos de ingreso a alguna tradición. Siempre pasas por un momento de cruces fuertes. No es que ahí haya sido el único momento, de ahí vinieron muchos más y siguen ocurriendo obviamente, ¿no? Y sobre responder de por qué creo que es tendencia, y un poco tomando lo que decía anteriormente de estas huellas, y también lo mencioné cuando estábamos comenzando el Restaura este año, eh, hace años los viejos hablaban de esta profecía del cóndor y el águila, ¿no es cierto?, de la conexión entre el norte y el sur, donde las personas de distintos colores, de distintas tradiciones se han reunido nuevamente. Y yo creo que estamos siendo partícipes de eso, estamos viviendo eso y estamos viendo eso un poco más allá, digamos. Y las señales, por así decirlo, y los mapas tú puedes encontrarlos en distintos lados. También la gente que conoce astrología habla de la transformación de la era de Piscis a la era de Acuario, que es donde el conocimiento está, digamos, pasó de estar centrado en un Cristo hacia una época donde el conocimiento, como es Acuario, está distribuido en distintas personas, está distribuido en el colectivo, ¿no? Y en el aprendizaje colectivo. Yo creo que esa necesidad de aprendizaje colectivo, que por así decirlo está en otro nivel de evolución que el individual, es algo que estamos viviendo y que yo sí creo que los planetas, las galaxias, las piedras, la Tierra está viva y en esa, digamos, relación física con el Sol, con lo que da vuelta alrededor de nosotros, Mercurio, Venus, etcétera, sí genera cierto estrés, cierto apretar las tuercas para que la humanidad vaya dándose cuenta y avanzando. Y creo que estamos viviendo parte de eso, y somos parte de eso, y por eso hay cierta tendencia y cierto reflote de cada uno de estos conocimientos. ¿Sí? También ahí te voy a complementar algo. Hay un proceso, yo creo, histórico que los historiadores lo ocupaban como un concepto muy político, pero que igualmente yo creo que aplica en este momento, que es el de descolonizar la creencia y el sistema espiritual. O sea, nosotros como Occidente veníamos muy marcados por la religión católica, ¿no es cierto? Sí. Y la gente le cuesta comprender a veces que esa misma devoción, que quizás por un fracaso del sistema, que ya no está puesta en la iglesia, sí puede coexistir con su propia tradición que traen, porque todos somos mestizos, algo de sangre indígena traen acá en América cada uno de nosotros, Sí. y poder reflotar eso es parte de nuestro propio derecho, y no hay que sentirse mal. Yo tengo un maestro, un referente, muy buen amigo, Heriberto Villaseñor, que es como el que guía el paso de raíces de la tierra, es el que guía el paso de raíces de la tierra, y él siempre dice eso en las ceremonias, dice a los abuelos que están ahí, les dice, miren, acá hay gente de las ciudades que tiene ganas de aprender. Ellos se van a acercar a ustedes y si ustedes así lo sienten, compártanlo. Y ustedes que lo reciben, si alguien alguna vez les dice que porque no son indígenas no pueden avanzar espiritualmente, eso es una mentira. O sea, el espíritu no tiene dueño, digamos. Total. Ahora, sí podemos entrar en los temas que son otros, de la apropiación cultural y qué sé yo, pero eso son otra arena. O sea, el tema del espíritu y lo profundo que uno puede entrar y conocer y aprender, eso es otra cosa. Total. Sí. Excelente, me encanta. Siguiente pregunta. Vamos a hablar un poquito acerca de política y espiritualidad. Wow.
y para que lo vayas masticando. Dale. Porque aquí yo no escucho mucho hablar de política, por más de que sí los temas incumben Ujú. a nuestras propias ciudades, y eso es política, lo relacionado a nuestra ciudad, pueblo. A pesar de eso, no escucho mucho hablar aquí la gente entre comidas y Ujú. tal. No, no es un tema que haya muy presente, ¿no? Sí. ¿Cómo se vinculan estos dos conceptos? ¿Qué le debe una a la otra si es que hay una deuda? ¿Qué reflexión te merece estos dos conceptos? ¿Qué sientes cuando escuchas Ujú. estas dos palabras vincularse? ¿No? Sí. Es un tema complejo. Complejo, a ver, para que entendamos también y situado en el contexto. Yo vengo de una familia en que mi madre y mi padre fueron encarcelados en el Estadio Nacional de Chile en el año 73 por el motivo de la dictadura, digamos, militar. Ujú. Entonces fueron exiliados del país, vivieron fuera, en Suecia 2 años, como, digamos, amparados políticamente, y luego de eso decidieron volver al país. Mi mamá, que es de Oklahoma, le negaron la entrada de vuelta a Estados Unidos, y bueno, hicieron finalmente hacer su historia en Chile. Y te cuento eso porque de ahí, de esa historia de, por así decirlo, de mucho fervor político en mi vida y en Chile hasta el retorno de la democracia en los años 90, eh, yo tenía una lejanía muy fuerte con la política y la encontraba como algo que no me interesaba. Y mucha de la generación que vivió, por así decirlo, ese trauma, que son post las grandes como dictaduras que se vivieron en Latinoamérica, un poco renegó de esa política. Y después hubo un vuelco que debe haber ocurrido hace unos, ya podríamos contabilizar unos 10 años, yo diría, de retorno de las juventudes hacia el tema político con más fuerza. Entonces, eh, desde ahí yo creo que con los mismos abuelos que han vivido estas dificultades también, en procesos similares, porque eso puede ser un contexto político de Chile, pero también ocurrió en otros lados, ¿no? Muchos de ellos me han dicho que, por ejemplo, los Lakota o Glala, me decían, mucha gente se acerca a la danza del sol, se acerca a danzar con nosotros, se acerca a cantar, se acerca a estar presentes, pero eso es lo único que toman, es como que toman nuestra flor y no toman y no entienden que todo esto se basa en un contexto político, social. Entonces, esa historia necesitamos conocerla, necesitamos hacerla visible, necesitamos participar de ella, aunque sea siendo, digamos, eh, testigos y relatores de esa historia. Y me pasó con ellos, por ejemplo, ellos pasaron por momentos muy difíciles en Wounded Knee, en 1890, luego eso marcó también su historia y hacia 1960 tuvieron temas súper complejos políticamente en Estados Unidos con el gobierno. Y el día de hoy esos abuelos son algunos que nos guían a nosotros en la ceremonia. Entonces reconocer esas luchas políticas, darle visibilidad, entender que las cosas que ocurrieron y que son negativas para el desarrollo, digamos, de la humanidad, matanzas propiamente tales, torturas, hay que recordarlas porque hay que hacer memoria colectiva para que no se repitan. Yo creo que son lo que yo más intento rescatar o intento poner ahí. Eh, no podemos hacer borrones y cuentas nuevas en nuestra historia, digamos, más inmediata de América Latina. Entonces sí, la espiritualidad no se puede abstraer nomás de todos esos temas. Sin embargo, yo no he sido un gran activista político, para nada. Sí me ha pegado las cosas de cerca, ahora volviendo, perdón extenderme tanto, pero producto del estallido social que hubo en Chile, mi compadre, uno de mis mejores amigos, él empezó siendo ayudante en mi fuego, digamos, metiéndome piedras, se llama Diego. Él perdió un ojo en una manifestación donde hubo traumas oculares a cientos de chilenos que estaban metidos ahí en lo que llamaban la primera línea para hacer una protesta en contra del gobierno en ese momento y transformar un poco el país, digamos, a través de la constitución, que luego no resultó. Bueno, hubo ahí un proceso democrático que se rechazó y finalmente quedó en la misma constitución que está anteriormente. Y me tocó fuerte y vivir esas cosas, bueno, más fuerte le tocó a él, digo, pero en mi persona, o sea, vivir eso a través de él, sí fue un proceso que me hizo como recapacitar y remirar la importancia de, de que no podemos ser indiferentes, ¿no? No podemos decir, no, si da lo mismo, no, si esto no es, porque sí es. Claro. Sí, como yo lo entiendo es que estamos enfrente de un... Me remite a la alquimia.
Ujú, cómo las plantas y todo material está compuesto de varias capas. ujú. Y si tú tomas solo una de estas capas, no es lo mismo, ¿no? O sea, Exacto, por sí, ejemplo, una medicina, si le quitas solo un alcaloide, pues tienes el alcaloide, pero no tienes realmente el espíritu de la planta, ¿no? claro, claro. Entonces, en este concepto, la idea de, pues sí, espiritualidad y política son Ujú, parte de una sola que viene con muchas otras cosas, ¿no? sí. Y desde ahí está todo en lo mismo. Ahora, igual, bueno, puedo ir, extender un poquito más, pero un poco más allá, o sea, nosotros imagínate, este año que fue el estallido social en Chile, el 2018, nosotros ya teníamos armado la ceremonia que hacemos, que se llama Raíces de la Tierra, la Kiva. Habían 2.500 personas que iban a ir y llegó el estallido social y de repente estuvimos ante la disyuntiva de hacerlo o no hacerlo y me acuerdo que conversamos con Heriberto y lo que definimos en ese momento fue, bueno, si, o sea, igualmente el trabajo espiritual se tiene que hacer existiendo política o no, o sea, un poco el movimiento que está ocurriendo es indiferente a la necesidad que tú tienes de poner un rezo, ¿no? Que igual eso también marcó un poco una pauta en la persona que había soñado eso que nosotros venimos trayendo, que es la Kiva, que es Raimundo Pérez. Él veía esto un poco no fuera de la política, sino fuera de lo partidista, por así decirlo, ¿no? No es como que tú tienes que comprometerte con uno o con otro, sino que tienes que hacer lo que tienes que hacer y ya ahí las cosas se van dando, ¿no? Pero sí, Sigamos adelante va. para continuar. Sí. Vamos a hablar un poquito de la impermanencia, Ujú. que es un tema central aquí en este restaura, y desde ahí preguntarte qué cambia en la vida de una persona, en concreto en ti, si puedes situar en algún momento que aceptaste, que entendiste, por ejemplo, que ibas a morir, ¿no? Ujú. Este tipo de cosas. ¿Qué cambia en la vida de una persona cuando acepta y abraza la impermanencia? Yo creo que se vuelve más ligero. Y te lo voy a poner con un ejemplo rápido. Mi madre, ella, yo, en un momento, pasó por un periodo de enfermedad ahora. Tiene 74, 75 años. La amo con todo mi corazón, como cualquiera quería a su mamá. Y en un momento me di cuenta que ella pasaba por ciertas enfermedades. Y me di cuenta que también ella no tomaba ciertos cambios en su vida que le ayudaron a tener una salud. Entonces yo estaba frustrado con eso, enojado con ella. Y de repente dije, oye, bueno, mi hermana me dijo como, bueno, si ella quiere eso, ¿qué va a hacer? ¿Uno lo va a tratar como un niño? No, porque ya es adulta, ¿no? Entonces, y entender eso me hizo soltarla también. Entonces, en términos de la impermanencia, me hizo encontrarme de frente con esto de que estamos en un ciclo de vida, hay gente que a veces fallece, otros que nacen, y entonces es una rueda constante, ¿no? Y eso te da más ligereza para mirar las cosas, que es lo mismo que incorporar la muerte un poco, desde ese lugar, ¿no? Ok. Hacia eso vamos, hacia ahora hablar de la muerte. Si tuvieras que seleccionar o escoger, reducir una práctica, una disciplina, lo que sea, que tú percibas que haya o esté colaborando para prepararte para morir. ¿Y cómo vas en ese proceso? O sea, yo diría, bueno, voy a decir dos para no ser tan promotor de mis propias prácticas, pero yo creo que la danza del sol definitivamente, que es un ayuno de 4 días y 3 noches, donde durante el día se hace una danza hacia el sol, observando el sol, y que en un momento tienes que atarte tu cuerpo, que es lo que tienes para entregar, a un árbol que está al centro con unas cuerdas, y en esa ofrenda entregas lo que tienes, que es lo único que tienes en ese momento al espíritu, ¿no? Y ese es un momento bien cercano a la muerte, digamos, al miedo de soltarte, de romperte, el dolor. Recuerdas las cosas que te importan en la vida, un buen plato de comida, compartir con quienes quieres, con quienes amas. Yo creo que es una práctica y se renueva. O sea, eso hace una renovación también, te conecta con la renovación. Pero también me gustaría rescatar la práctica de la recapitulación, que viene más de la tradición maya tolteca, donde te encierras también en una especie de cueva, unos 7 días por lo menos, a recapitular, a remirar tu vida hacia atrás y traerla y prepararte para irte vaciando, ¿no? Vaciando todos estos recuerdos de toda esta identificación de uno mismo con ciertas cosas y ciertos patrones. Yo creo que esas dos prácticas son interesantes y buenas para prepararse para entender la muerte, entender que es algo que ocurre y es la naturaleza misma. Genial. Gracias por compartir eso. Y ahora sí, última pregunta. Compártenos una pregunta que tú hoy por hoy te sigues haciendo, que no has encontrado respuesta Ujú. y que quisieras compartirle a la gente que está viendo esto para que se la hagan ellos mismos. ¿Cuál sería? Yo creo que es una pregunta que me hago relativamente constantemente desde hace un tiempo y creo que es muy importante.
que es si lo que estás haciendo realmente resuena con lo que sientes y con lo que te dice tu interior. Si estás siendo auténtico contigo mismo. Porque uno puede mentirle a muchas personas, a muchos espacios, pero adentro sabe esa respuesta. Y si es que resuenas realmente con eso, ahí vas a encontrar el camino. Ok. Si quieres venir a una experiencia comunitaria, yo diría en un sentido, donde puedes exponerte a distintas prácticas espirituales, no solamente de América. Además, quieres hacerlo en familia, este es el lugar adecuado. Te vas a encontrar con prácticas tanto de otros continentes como de América, como el temazcal que ya hemos conversado, pero también con la stupa que viene desde el Tíbet, o con yoga que viene desde Oriente, de otros lugares, con unas disciplinas con muy buenos instructores, con una variedad de cursos y de prácticas que realmente te van a llevar a adentrarte hacia ti mismo en un ambiente sano, yo diría. Y con las ganas, si tienes en la noche y la posibilidad de ir a bailar y pasarlo bien un rato, este es el lugar. Al lado de una naturaleza que es transformadora y sagrada.